Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al final del turno. Hoy vamos a hacer un deck profile, ya lo habéis visto en el título, Mundo Mech. ¿Qué es la idea de esta baraja? Básicamente es coger a Mundo, ponerle el Experimental Hexblade y hacerlo Mech, para así beneficiarnos de todas las ventajas que nos da Rumble. He pensado en esta baraja un poco teniendo en cuenta que Rumble no se suele usar mucho y estoy buscando una baraja un poquito más rogue, más tier 2 o tier 3 y que no sea full competitiva, ¿vale? Tenemos a Rumble, la leyenda. Lo que nos dice es que los mechas tienen shield, es decir, tienen +1 cuando son defensores. En cuanto a runas, vemos que tenemos 6 y 6, ¿vale? La verdad es que no he pensado mucho en cómo cambiar las runas. Si acaso pondría 7 runas en azules y 5 rojas por el poder, más que nada. En cuanto a Battlefields, el Battlefield que yo jugaría primero sería el Minefield, ¿vale? ¿Por qué? Nos dice que cuando conquistamos ponemos el top 2 de nuestra main deck en la trash. Y esto funciona muy bien tanto con el mundo como con la Champion Unit que tenemos elegida, ¿vale? En la que hablaremos en un momento. Como segundo campo, he decidido coger el Void Gate. Básicamente dice que los spells y abilities, afectando a las unidades aquí, hacen 1 de bonus de daño extra. Tenemos varias cartas que hacen daño a enemigos y con esto podemos hacer más daño. Tened en cuenta de que aparte de mundo las otras unidades que tendremos no serán muy grandes y por lo tanto les va a costar mucho acabar con la gente. Y por último he puesto el Trifarian Warcamp. Aquí lo he puesto un poco porque me faltaba por poner un campo y he puesto este. Esto ya va un poco más a elección vuestra, lo que vosotros penséis que puede irle bien. Y vamos a hablar de la Champion Unit. En este caso he cogido al Rumble rojo, ¿vale? Rumble Hot-Headed, que te dice que tus mechas tienen asalto. Recordad que con el Gear vamos a hacer que Mundo sea un mecha más. Y te dice que cuando conquistas puedes reciclar otra Friendly Unit para jugar un mecha desde tu trash, reduciendo el coste en función del might de la unidad que hayas reciclado. Recordamos del campo, del Minefield, vamos a descartarnos de 2 cartas. Vamos a hacer muy probable que tengamos otros mechas en la pila de descartes cuando vayamos a utilizar el efecto de conquistar de Rumble. Luego, como otra carta principal, es el Experimental Hexblade. Básicamente es un Gear de coste 1 que para equiparlo necesitas gastar una runa azul y te dice que le da +1 a la carta en la que esté unida y además le da el trato de Mech, lo que hace que cualquier carta que no sea un Mech forme parte de Mech y se beneficie de los efectos de la Champion Unit de Rumble y de la leyenda de Rumble. Como otras cartas de coste 1 de spells tenemos el Blood Rush, que podemos darle hasta 2 unidades utilizando la mecánica de repeat. Le podemos dar asalto 2. El Retreat, que siempre viene bien, devolvemos una Friendly Unit a nuestra mano y además chaneleamos una runa. Stupefy, bajamos 1 de poder a una carta y robamos una. Por esta carta he pensado también como tercer campo meter el Dreaming Tree, ¿vale? Podría ser también una buena opción, ya que podemos tirarnos nosotros mismos el Stupefy y podríamos robar 2 cartas. Como última carta de coste 1 he metido un Belus Breath, ¿vale? Lo que hace esta carta tiene Repeat también, o sea que podríamos realizarlo 2 veces. Pensándolo con el Void Gate podría ser una buena opción. Hacemos 1 de daño a hasta 3 unidades en la misma localización. Podemos elegir 3 unidades en un Battlefield o 3 unidades en una base. En cuanto a unidades de coste 2, he puesto bastantes. He puesto muchísimos mechas que nos van a dar ventajas para ir bufando a nuestros atacantes, que serían Rumble, Mundo y otra carta que veremos más adelante. He cogido el Sentence Enforcer. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo juguemos estamos obligados a descartarnos de una carta. Y esto simplemente va a servir para hacer que la habilidad del Rumble y la de Mundo se potencien aún más. Y además es un coste 2 que tiene asalto 2 y 2 de poder. Nos va a permitir salir de segundos y poder atacar a la vuelta. Es decir, dejamos que el rival conquiste un campo y nosotros lo conquistamos de vuelta. El Forecaster es un mecha que hace que tus otros mechas tengan visión. Cuando tú juegues un mecha, puedas mirar el top y si te gusta dejarla o si no reciclarla. Esto nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque podemos en todo momento saber cuál es la carta que vamos a llegar a robar o vamos a llegar a descartar, poder hacer que nuestras oportunidades se aumenten un montón y nuestras posibilidades de ganar también. Luego, el Gem Jammer. Cuando me juegas, le das a unidad ganking este turno. Esta carta la he metido porque un combo que era muy abusivo con Mundo era utilizarlo en Timo y hacer Ride the Wind para hacer como una especie de ganking y moverlo de un campo a otro.
De esta manera vamos a intentar hacer más o menos lo mismo. Hay otra unidad que es un coste 3. Cuando me juegas pones en activo otro match, ¿vale? Entonces la idea es que en un turno sacas a Mundo, lo pones en activo y conquistas un campo. Y en el siguiente turno juegas al Gem Jammer y le das ganking para conquistar el otro, ¿vale? Porque obviamente, a no ser que le hagan un rebuke o una carta que le haga muchísimo daño, Mundo va a seguir en el campo. Y de esta manera holdaríamos el punto más ganaríamos el otro gracias al ganking. Y por último, el Plundering Forum. Lo he puesto porque al fin y al cabo tenemos un considerable coste de poder, pero pienso que si sales primero y tener esta carta en tu mano inicial, puedes conquistar un campo, el que sea, por ejemplo, el Minefield nos vendría muy bien, y además generaríamos un Golgear Token que nos va a servir para poder luego utilizar nuestras cartas. Por último, con coste 2, el Piercing Light. Es una especie de Falling Star. Lo que hace es que haces 2 de daño a una unidad en un battlefield y luego haces 2 a otra unidad. No tiene que estar en un battlefield, puede estar en una base, puede estar en el otro battlefield. Es una carta que está muy bien, se parece un poco al Falling Star y la verdad es que no le vería malo que estuviera el Falling Star en vez de esta carta. Este combo lo he copiado básicamente de las barajas de Real que están últimamente muy fuertes en los regionales. Es el Pit Crew. ¿Por qué? Lo que te dice es que cuando juegas un Gear le pones en activo. Nosotros pensamos en esta carta de jugarla con 4 runas. Con 3 runas jugamos a la Pit Crew, entra en rest, como todas las cartas, pero si nosotros jugamos el Experimental Hexblade o jugamos un Golgear Token, lo que vamos a hacer es que el Pit Crew se ponga en activo. Y además, si le equipamos el Experimental Hexblade, lo hacemos un mecha que tendría Shield en el siguiente turno, en el turno defensor. Entonces creo que es una muy buena opción para en un turno 2, saliendo primero, poder conquistar los 2 campos a la vez. Y ya le metes un poco una presión al rival para que tenga que jugar esos campos. Luego, como costes 3 de hechizos, llevo el Wages of Pain, que es una carta que puede entrar hidden. Podemos utilizarla pagando un Golgear Token y hacemos 3 de daño a una unidad en un battlefield y además jugamos un Golgear Token Exhausted. También he metido el Void Seeker. ¿Por qué? Porque por 3 de energía y con 1 de coste de reciclaje hacemos 4 de daño a una unidad y además robamos una. Si os estáis dando cuenta, he centrado muchísimo esta baraja en hacer daño a unidades, gastar hechizos e ir aumentando la pila de descartes al máximo posible para luego en turnos finales tener a Mundo y que sea una bestia. Por último, cartas así de coste bajo, es el Production Surge, cuesta 2 menos si controlas un match. Tenemos un montón de match de costes 2, incluso podríamos hacer que, por ejemplo, el Checktain Enforcer o el Pit Crew fueran un match, haciendo que esto nos cueste menos. Jugamos un token de match de 3 de might en nuestra base y robamos una. Pasamos ya a los platos fuertes, que serían las unidades o spells que tienen un mayor coste. El primero sería el Ferrous Forerunner. Creo que sería una estupidez no jugar esta carta, ¿vale? Porque aparte de que sea un match, su efecto a la hora de morir nos generaría 2 tokens de match de 3 de poder en nuestra base. Es decir, si esta carta está defendiendo un campo y obviamente el rival tiene que acabar con él para conseguir el punto de conquista y él ganar la partida, lo que nos está dando a nosotros es básicamente esta misma carta para el siguiente turno, porque es un 6 de poder y lo que nos está generando son 2-3 de poder. Sumado a que nuestro Rumble nos va a dar asalto y tenemos cartas que le podemos dar asalto, son unas herramientas bastante fuertes para seguir estando en la partida. Luego el Singularity. Singularity lo que hace es hacer 6 de daño hasta 2 unidades, ¿vale? Esto es un hechizo más orientado al late, pero que puedes combinarlo junto con el Bellows Breath, puedes combinarlo también con un Void Seeker, puedes hacer una combinación de, por ejemplo, hacer Stupefy más el Singularity o hacer un Wages of Pain más Singularity para hacer hasta 9 de daño a una unidad. Y por último tenemos a Mundo, que es la estrella de esta baraja y por lo que yo he pensado en hacer la baraja. Mundo es muy sencillo, es una carta de coste 8, 2 de reciclaje y 6 de might. Te dice que su might se incrementa por el número de cartas en tu trash. Como hemos visto durante todo el deck profile, nos centramos en eso, en tirar cartas al atrás. Entonces, vamos a hacer que si por ejemplo tenemos 10 cartas al atrás, Mundo es un 16. Es una locura. Y creo que va a estar muy guay y creo que va a tener... para ese late game va a ser un bicho que es imposible de bajar. ¿Qué pasa? Que Mundo tiene algo malo, ¿no? Y es que al principio de tu beginning phase reciclas 3 cartas desde tu trash. Puede parecer muy malo,
Pero teniendo en cuenta que tenemos cartas como el Forecaster que nos dejan ver la primera carta de nuestra baraja, al fin y al cabo vamos a estar reciclando demasiadas cartas y vamos a hacer que a lo mejor cartas que necesitaríamos para robar en cientos turnos podamos llegar a hacerlo. O sea que creo que dentro del entorno este que hemos creado, Mundo fitea muy bien. Y además, con el Experimental Hexblade, lo que vamos a hacer es que sea un mecha y le vamos a dar todos los beneficios que tienen los mechas. Por último, las cartas en la sideboard, ¿vale? Yo he pensado en 8 cartas que también podrían ir muy bien, o cartas que sí o sí tienes que incluir si piensas ni que sea tener un poquito de competitividad. La primera carta sería el Thermobeam. Estamos en un meta en el que todas las barajas, llevan muchísimas cartas de gear. Gold gears, equipamientos, o sean los sellos. Con esta carta básicamente eliminas a todas. Consul de Paz. Esta carta es un poco para robar un poquito más. También es una carta que se utiliza hidden. Puede estar bien para según qué casos, a lo mejor en barajas que también van a ir más lentas. No se van a centrar tanto en golpearte, ¿vale? Card Sharp. Esta está muy bien porque básicamente estás generándote a ti el mayor número de recursos posibles a través de Gold Gear Tokens. Dice que cuando se juega, tú y cada oponente podéis jugar un Gold Gear Token. Por cada oponente que lo haya hecho, tú generas un Gold Gear Token extra. A primera instancia puede parecer mala, ¿no? Porque dices, el rival genera un Gold Gear Token también. Sí, pero tú generas 2. Entonces, estaríamos hablando de que luego una carta, como el Singularity, no tendrías que reciclarte ninguna runa. O que podría entrar a tu mundo sin tener que reciclar runas. Creo que el Trade está bastante bien. Luego, el Bushwhack. Una de las cosas que pensé con esta baraja es que es posible que Mundo, el turno en el que entre, no entre en activo y por lo tanto no genere esa explosividad que puede llegar a tener. Y con esta carta en concreto, lo que podemos hacer es que sí entre en activo. Y luego encima, a favor, generas un Gold Gear Token Exhausted. Y por último, el Signature Spell, la Danger Zone. Tiene la mecánica de repeat y además se puede utilizar en el movimiento de reacción. Básicamente hace que todos tus mechas ganen +1 por el turno. Así es que hasta aquí, un poquito el deck profile. Espero que os haya gustado, decidme en comentarios si tenéis alguna sugerencia o si os ha ocurrido alguna baraja así también chula y distinta a lo que probablemente vamos a ver en las competiciones de más alto nivel. Pues nada, hasta aquí todo, muchísimas gracias por vernos, hasta otra.